Hola a todos, listos para una nueva inmersión profunda. Por supuesto. Esta vez nos adentramos en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Una novela que, a pesar de los años, sigue fascinando a lectores de todo el mundo. Exacto. Y para esta inmersión tenemos videos de YouTube, resúmenes de la trama y un montón de análisis a fondo. Tenemos material de sobra para desentrañar esta obra maestra. Totalmente. Y lo que me parece más interesante es que, más allá del romance, Orgullo y Prejuicio es una radiografía de la sociedad inglesa de principios del siglo XIX. Una sociedad con sus propias reglas, sus convenciones y, sobre todo, sus prejuicios. Me encanta esa idea de más allá del romance. A veces se encasilla a Austen como una autora romántica, pero hay mucho más bajo la superficie, ¿no crees? Totalmente. Para comprender la novela en toda su complejidad, tenemos que empezar por el contexto histórico. Empecemos por ahí entonces. ¿Cómo era la vida en la Inglaterra rural a principios del siglo XIX? Bueno, imaginen un mundo donde las mujeres jóvenes tenían muy pocas opciones. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el matrimonio era prácticamente la única vía para asegurar su futuro. Ya veo. No podían heredar propiedades ni tener independencia económica. Exactamente. Un mal rumor podía arruinar la reputación de una familia y las posibilidades de un buen matrimonio para las hijas. Es difícil concebir hoy en día. Lo es. Pero en aquella época, la presión sobre las mujeres para casarse no era solo por amor, sino por supervivencia. Y aquí es donde entran las hermanas Bennet, ¿verdad? Claro, 5 hermanas, cada una con su propia personalidad, que representan la diversidad de la sociedad de la época. En el resumen de la trama que tenemos, se las describe como un grupo bastante diverso. ¿Verdad? Jane, la mayor, hermosa y bondadosa. Mm. Elizabeth, nuestra protagonista, inteligente y con un toque de prejuicio. Como el título sugiere. Exacto. Luego tenemos a Mary, la intelectual un poco apartada, Un poco friki, se podría decir. quizás. Y por último, las más jóvenes, Kitty y Lydia, un poco alocadas e impulsivas. Un crisol de personalidades que refleja la variedad de la sociedad de la época. Y no podemos olvidar a los padres, figuras clave para entender la dinámica familiar. Por supuesto. El señor Bennet, con su sarcasmo y aparente desinterés. Y la cultura Bennet, totalmente volcada en casar a sus hijas. Obsesionada. En algunos análisis la pintan como una histérica, pero después de leer sobre el contexto social empiezo a verla de otra manera. Es que la Cinera, Bennet no es solo un personaje cómico. Representa la realidad de muchas mujeres de la época, desesperadas por asegurar el futuro de sus hijas en un mundo que les ofrecía pocas opciones. Es una crítica social sutil pero poderosa por parte de Austen. Totalmente de acuerdo. Y justo en ese contexto, con la Cinara, Bennet buscando marido para sus hijas, irrumpen 2 solteros ricos en la comunidad. Bingley y Darcy. Menudo revuelo. Imagínate el impacto en un pueblo pequeño. Es el catalizador de la trama. Claro. Bingley, amable y encantador, se enamora perdidamente de Jane. Un flechazo a primera vista. Darcy, en cambio, es... Orgulloso, arrogante. Y choca con Elizabeth desde el principio. En uno de los videos de YouTube que vimos, se menciona que Darcy ni siquiera baila en el primer baile. Es verdad. Y suelta un comentario bastante despectivo sobre las mujeres presentes, si no me equivoco. Algo así como, apenas hay mujeres cuya belleza pueda interesar a alguien. Exacto. Y Ellis, con su ingenio y su independencia, no se deja impresionar por su fortuna. Ese primer encuentro es crucial. Ya desde el título Orgullo y Prejuicio, Austen nos advierte sobre la importancia de las primeras impresiones. ¿Y cómo pueden cegarnos? Totalmente. Es interesante porque, si lo pensamos, todos hemos juzgado alguna vez a alguien por su apariencia o por un comentario desafortunado. Y a veces nos equivocamos. Y mucho. Esa es la genialidad de Austen. Nos presenta personajes complejos, con virtudes y defectos. Y nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones. Exacto. Elizabeth juzga a Darcy por su orgullo y Darcy la subestima por su posición social. Y así, sin que verlo, plantan la semilla de uno de los enemies to lovers más famosos de la literatura. Obligados a interactuar en diferentes eventos sociales, se enfrentan, se desafían. La tensión es palpable. Pero, más allá del romance, Austen utiliza esta relación para criticar las normas sociales de la época. De acuerdo. Cultura genial, uno de los análisis que tenemos, destaca la crítica a la ley de propiedad. Esa ley, llamada entailment, dejaba a las mujeres en una posición muy vulnerable. Si el señor Bennet muriera, sus hijas y su esposa se quedarían sin nada. Imagínate la presión. Eso cambia por completo la perspectiva sobre las Bennet. Y también explica por qué la fuga de Lydia, la hermana menor, es un escándalo tan grande. Podría arruinar la reputación de toda la familia y sus posibilidades de un buen matrimonio. Exactamente.
Un solo desliz podía tener consecuencias devastadoras. Austen, a través de estas tramas secundarias, nos muestra la fragilidad de la posición social en la época. Y la importancia de la reputación. Sin duda. Es increíble cómo cada detalle, cada personaje, está conectado con la crítica social. Y en medio de todo esto tenemos a Elizabeth Bennet. ¿Dirías que es una protofeminista? Es un tema complejo. Sin duda, Elizabeth se rebela contra las convenciones sociales. Busca un matrimonio por amor, no por conveniencia. Y no tiene miedo de enfrentarse a hombres poderosos como Darcy. Sus diálogos son memorables, llenos de ingenio y sarcasmo. ¿Crees que Austen, a través de Elizabeth, estaba tratando de enviar un mensaje a las mujeres de su época? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que es innegable es que Elizabeth Bennet se ha convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres a lo largo de la historia. Su valentía, su inteligencia, su lucha por la felicidad en un mundo que le impone límites, siguen inspirándonos hoy en día. Totalmente. Y creo que eso es lo que hace que Orgullo y Prejuicio siga siendo tan relevante. Nos habla de la lucha por la individualidad, por el amor verdadero, por la felicidad, temas que son universales y atemporales. Totalmente de acuerdo. Y aunque la novela está ambientada en otra época, los dilemas de los personajes, sus errores, sus aprendizajes, siguen resonando en nosotros. Es como si Austen nos estuviera diciendo, miren, a pesar de las diferencias culturales, los seres humanos somos esencialmente los mismos. Seguimos luchando por las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, buscando el mismo amor. Exacto, y creo que en esa universalidad reside la magia de Orgullo y Prejuicio. Tienes toda la razón. Seguimos explorando Orgullo y Prejuicio y ahora vamos a sumergirnos en la relación entre Elizabeth y Darcy. Una relación complicada desde el principio. Desde nuevo. ¿Recuerdas el primer encuentro en el baile? Sí, Darcy no baila con nadie. Y encima hace un comentario un poco despectivo sobre las mujeres. Algo así como, apenas hay mujeres cuya belleza puede interesar a alguien. Uf, sí que empieza fuerte. Una frase que revela mucho de su carácter, ¿no crees? Totalmente. Arrogante, engreído. Acostumbrado a moverse en círculos sociales exclusivos. No encaja para nada en la espontaneidad de un baile rural. Y Elizabeth lo percibe al instante. Y no se calla, claro. No, le planta cara. En otro de sus memorables diálogos le dice, su arrogancia y su engreimiento me ofenden. Lizzie no se anda con rodeos. Y creo que esa es una de las razones por las que Orgullo y Prejuicio sigue siendo tan popular. Por la actitud de Elizabeth. Sí, es un modelo a seguir. Una mujer que desafía las normas sociales, que expresa su opinión sin miedo. Inspiró a muchas en su época y sigue inspirando hoy en día. Sin duda. Y su relación con Darcy, llena de malentendidos y enfrentamientos, nos recuerda que el amor a veces no es un camino de rosas. Que el camino hacia la felicidad a veces está lleno de obstáculos. Exacto. ¿Crees que los obstáculos entre Elizabeth y Darcy son solo por la diferencia de clase social? Bueno, es evidente que los prejuicios de clase influyen en su relación. Claro, Elizabeth pertenece a una familia de clase media-baja, mientras que Darcy es un aristócrata adinerado. Pero creo que también hay prejuicios personales. ¿Te refieres a eso? A que Elizabeth juzga a Darcy por su arrogancia y su aparente desdén hacia ella y su familia. Es cierto, y Darcy se deja llevar por la idea de que Elizabeth es inferior por su posición social. Un círculo vicioso de orgullo y prejuicio, como el título de la novela. Exacto. Y para enamorarse de verdad, ambos tienen que superar esos obstáculos. Derrumbar sus ideas preconcebidas. Y abrirse a la posibilidad de que se han equivocado. ¿Y cuándo empieza a cambiar todo? Yo diría que un momento clave es la carta que Darcy le escribe a Elizabeth después de que ella rechaza su primera propuesta de matrimonio. Sí, esa carta lo cambia todo. Darcy se sincera, explica sus acciones pasadas y trata de desmontar los prejuicios de Elizabeth. ¿Recuerda esa escena en la película? Elizabeth lee la carta con una mezcla de sorpresa e indignación. Pero poco a poco empieza a comprender a Darcy. Y a cuestionarse a sí misma. Exacto, se da cuenta de que ella también ha sido víctima de sus propios prejuicios. Un momento de autodescubrimiento para Elizabeth. Y a partir de ahí empieza a ver a Darcy con otros ojos. A valorar sus virtudes. Es un proceso de introspección fundamental. No se trata solo de que cambie de opinión sobre Darcy, sino de que Elizabeth crezca como persona. Una lección valiosa para todos, ¿no crees? Sin duda, aprender a reconocer nuestros propios prejuicios y estar abiertos a cambiar de opinión. Y todo esto envuelto en una historia de amor apasionante, con personajes inolvidables y un retrato de la sociedad inglesa del siglo XIX que sigue fascinando a lectores de todo el mundo. Hablando de retratos de la sociedad, es interesante cómo Austen utiliza el humor y la ironía para criticar las convenciones de la época. Ya, como la obsesión por el estatus social y la búsqueda de un buen matrimonio a cualquier precio. Exacto. Personajes como Mr. Collins, el primo lejano que heredará la propiedad de los Bennet, encarnan a la perfección esa obsesión por ascender socialmente. Y la rigidez de las normas de la época.
Sus intentos de cortejar a Elizabeth son tan ridículos. Pero tan reveladores de la superficialidad de la alta sociedad. Y no podemos olvidar a Lady Catherine de Bourgh, la tía de Darcy. Ah, sí, la que representa la arrogancia de la aristocracia y el apego ciego a la tradición. Su intento de impedir el matrimonio entre Darcy y Elizabeth por considerarla inferior es un ejemplo claro de la lucha de clases. Austen utiliza estos personajes para satirizar las costumbres. Y para mostrar cómo la rigidez de las normas puede llevar a la infelicidad. Y lo hace con una ironía sutil pero mordaz. Que hace que la lectura sea a la vez entretenida y reflexiva. Una combinación genial. Totalmente. Nos divertimos con las situaciones cómicas y al mismo tiempo reflexionamos sobre cómo las normas sociales limitan nuestras opciones. Y nuestra libertad. Y ya que mencionamos a los personajes secundarios, me parece interesante cómo Austen utiliza estas figuras para profundizar en la crítica social. Sí, más allá de Elizabeth y Darcy, hay un montón de personajes que nos ayudan a entender la complejidad de la sociedad de la época. Totalmente. Piensa en Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth. Ah, sí, la que se casa con el señor Collins. Exactamente. Un matrimonio por conveniencia. Un matrimonio que siempre me ha dado un poco de pena, la verdad. Es comprensible, pero hay que entender el contexto. ¿A qué te refieres? Charlotte no tiene la fortuna ni la independencia de Elizabeth. Para ella, el matrimonio es la única opción para asegurar su futuro. Es una decisión pragmática, supongo. Totalmente. Y nos recuerda que no todas las mujeres de la época tenían las mismas oportunidades. Es una perspectiva interesante. Y si hablamos de personajes que toman decisiones difíciles, no podemos olvidar a la Sarah Bennet. La madre de las chicas, siempre intentando casarlas con un buen partido. Exacto. A veces se la critica por ser un poco exagerada. Un poco intensa, sí. Pero creo que hay que comprender su situación. ¿Por qué? La Sarah Bennet está preocupada por el futuro de sus hijas. En una sociedad donde las mujeres dependían económicamente de sus maridos, su obsesión por encontrarles un buen partido es comprensible. Claro, tenía que asegurarse de que sus hijas tuvieran un futuro seguro. Exactamente. Y eso nos lleva de nuevo a la crítica social de Austen. A la crítica a un sistema que dejaba a las mujeres en una posición vulnerable. Exacto. Y no solo a través de la Sarah Bennet. A través de otros personajes también. Por supuesto. Cada personaje secundario, por pequeño que sea su papel, aporta una pieza al puzzle de la sociedad que Austen retrata. Es como si Austen nos estuviera mostrando las diferentes caras de una misma moneda. Y nos invitara a reflexionar sobre las consecuencias de un sistema injusto. Y hablando de reflexiones, ¿crees que Orgullo y Prejuicio podría considerarse una novela feminista? Es una pregunta interesante. Sin duda, Austen critica las limitaciones impuestas a las mujeres de su época. La presión por casarse, la falta de independencia. Exacto. Y Elizabeth Bennet, con su inteligencia y su rebeldía, encarna una forma de resistencia frente a esas normas. Es un personaje que inspira, sin duda. Totalmente. Pero al mismo tiempo, Austen no propone una revolución social. Su crítica es sutil, irónica. Se expresa a través de los personajes y las situaciones que viven. Exacto. Y eso es lo que hace que Orgullo y Prejuicio siga siendo tan relevante hoy en día. Porque, a pesar de los años, las desigualdades de género siguen existiendo. Y la lucha por la igualdad sigue siendo necesaria. Y hablando de la actualidad de la novela, no podemos olvidar las numerosas adaptaciones que se han hecho de Orgullo y Prejuicio. Películas, series, obras de teatro. Incluso versiones con zombies. Cada generación ha encontrado su propia forma de reinterpretar la historia de Elizabeth y Darcy. Lo que demuestra la universalidad de los temas que trata la novela. El amor, el orgullo, los prejuicios, son temas que nos siguen interpelando hoy en día. Y creo que esa es la razón por la que Orgullo y Prejuicio sigue siendo una obra maestra. Totalmente de acuerdo. Es una novela que nos hace reír, nos emociona y nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Y sobre nosotros mismos. Sin duda. Ha sido un auténtico placer sumergirnos en el mundo de Orgullo y Prejuicio contigo. Y ahora que hemos llegado al final de este Deep Dive, me gustaría invitar a nuestros oyentes a seguir explorando la obra de Jane Austen. Hay mucho que descubrir en sus novelas. Y por supuesto, les recordamos que se suscriban al podcast de Tranix Books para no perderse ninguno de nuestros próximos Deep Dives. Activen las notificaciones y spacco da Poglo. Hasta la próxima. Adiós.